Capítulo 71. Después de días de lluvia continua, nada en el pueblo estaba particularmente seco. De hecho, los únicos dos que no estaban empapados y deseaban tener ropa que no estuviera húmeda en el mejor de los casos eran Max y Nico, quienes vivían en su mecha. Por bondad hacia las tropas, habían optado por comer raciones en lugar de hacer que alguien caminara penosamente por el barro y las aguas que en algunos lugares llegaban hasta las rodillas, a pesar de que su posición estaba lo suficientemente elevada como para estar por encima del nivel del agua. Al amanecer del día, otras 2 unidades de cruzados leales habían avanzado y el sector al sur se consideraba prácticamente seguro. La primera de las unidades en retirada debía alcanzarlos en menos de 1 hora, pero una nube negra muy amenazante se cierne sobre el horizonte. Los detalles del satélite todavía dicen que la lluvia debería terminar tal como parece, lo que para Max no tiene sentido. Aquí está Shining Darkness. ¿Está intacto el puente?, pregunta el general Tennant mientras su mecha aparece entre los árboles a lo lejos, hacia el norte. El puente se mantiene firme. Bienvenidos de nuevo. Max responde, guardando la basura de su almuerzo. Aparte del mecha clase Phalanx, que solo sufrió daños superficiales por la batalla y la explosión de la nave Cygnus, este convoy parece incluso peor que el grupo rebelde que eliminaron el otro día. Pero no llegan solos, 5 alas enteras de mechas Cygnus de clase Reaver aparecen detrás de ellos justo antes de que alcancen el puente. Shining Darkness, ¿a quién tienes que pueda pelear?, pregunta Max, esperando lo peor. Solo yo. Todos los cruzados cruzan el puente y avanzan hacia su destino a la máxima velocidad, responde el general Tennant. Eso es exactamente lo que preocupaba a Max. Peor aún, a medida que se acercan, Max puede ver que los mechas no están solos. Más de 100 camioneras están con ellos, avanzando a toda velocidad para que sus armas de corto alcance puedan apuntar al convoy herido al mismo tiempo que el mecha pesado. Todas las unidades a las trincheras y búnkeres. Se acerca el ataque de Cygnus. Max llama y la aldea entra en acción. Los vehículos antiaéreos se mueven para que puedan apuntar a los barcos, búnkeres y edificios en ruinas llenos de soldados y las 3 alas del mecha ligero entran en funcionamiento. Los Reavera no pierden tiempo en cerrar la distancia, ya que Shining Darkness es un mecha de defensa puntual y tiene un poderoso ion bombarda ray en un brazo. Incondicional, tú tienes el liderazgo. El general ordena, hundiendo sus anclas en el suelo fangoso para estabilizarse durante la batalla. El alcance de combate es de 250 metros. El ataque se produce en el momento en que algo cruza la línea. Max dirige la unidad y gira en su agujero para obtener un tiro claro al mecha pesado Cygnus líder. Shining Darkness también espera para disparar, y ha envalentonado al enemigo, que cree que el cañón principal de la unidad de clase Phalanx se ha desconectado debido al daño. Una vez que los barcos cruzan el punto de combate declarado, Max lanza sus 50 cohetes anti-infantería a la vez. Los cañones de hombro de Shining Darkness lanzan proyectiles antiblindaje letales contra el Reaver más cercano, deteniéndolo en seco, y el conjunto de bombardeo de iones lanza cargas de energía lo suficientemente fuertes como para abrir agujeros en mechas pesados con un solo disparo. A tan corta distancia, no hay esperanza de evitar la destrucción. Los vehículos antiaéreos y los cañones cuádruples del Tarich Rage están acabando rápidamente con los barcos que sobrevivieron al bombardeo de misiles, pero su ventaja inicial de enfrentarse a un enemigo que no sabía que este punto estaba bien defendido no durará. El enemigo se ha recuperado del impacto y está atacando las defensas con una tormenta de fuego enemigo. Los equipos de infantería son vaporizados por las escopetas de plasma Cygnus montadas en los Reavers, los búnkeres improvisados se convierten en chatarra e incluso los mechas de línea ocultos en las trincheras no se salvan, con fuego masivo que destruye el suelo mientras casi 50 mechas pesados enfurecidos devuelven el fuego. Los mecha no parecen haberse dado cuenta de que esta Ward es un mecha y no un búnker, y en su lugar concentran su fuego en la furia de Tarit y la oscuridad brillante. El escudo portátil de Nico está maltrecho y deformado, con múltiples agujeros y su caparazón blindado está humeando por el impacto de un cohete. Aún así, la velocidad de disparo del destructor de iones no disminuye, y sacude a los oponentes de la clase Reaver con cada golpe. Una descarga masiva de cohetes se dirige hacia allí y Max hace una mueca de dolor con una terrible anticipación. Pero la furia de Tarit salta con fuerza hacia la izquierda desde su búnker, lanzando el escudo para detonar el fuego entrante.
Ahora, disparando mientras corre, la furia de Tarit ha captado la atención de todos, lo que les da a las defensas un breve descanso para recargar y cambiar de posición. Shining Darkness dispara balas contra el enemigo tan rápido como puede, haciendo honor a la propaganda de Kepler que dice que vale 100 mechas enemigos por sí solo. Los cañones de hombro parecen haberse quedado sin munición ahora, y ninguna de las armas secundarias más pequeñas está funcionando, pero el bombardeo de iones por sí solo podría ser suficiente para lidiar con el enemigo si se puede evitar que entre en combate cuerpo a cuerpo. Solo 14 de los 50 mechas pesados Cygnus siguen disparando y todos los cañoneros se han hundido, dejando miles de cuerpos flotando en la rápida corriente. Sus transportes fueron destruidos antes de que muchos de ellos pudieran siquiera responder al fuego, y sus depósitos de municiones ardían bajo el agua. Nico se ha arrodillado detrás de las ruinas de un edificio de oficinas, proporcionando fuego de cobertura mientras Max y la mayoría de los mechas ligeros terminan de recargar. Las advertencias parpadean en toda su pantalla y el mecha no camina correctamente debido a un golpe en la articulación de la cadera, pero el arma sigue funcionando perfectamente. Sin embargo, su grandilocuencia ha cumplido su función. Las armas grandes vuelven a cobrar vida por todas las trincheras y ruinas, atacando a las fuerzas Cygnus restantes. Una ronda del camión de batalla de Max hace que el reactor de uno de los Cygnus mecha derribados se vuelva crítico, eliminando a otros dos con él mientras Max destruye a otro con fuego sostenido de los láseres de pulso. El último Reaver cae bajo el fuego iónico del mecha ligero en las trincheras y la batalla termina de una manera tan brutal y repentina como comenzó. Contar las bajas y recargar las armas, grita Max por el altavoz y la radio, sin saber quién puede oír quién en este momento, dado el daño de batalla. Stalwart está en muy buenas condiciones, recibió algunos golpes de las escopetas de plasma Cygnus, pero en general no fue la prioridad hoy. Nico lleva el Tarich Rage cojeando hasta donde estaba originalmente estacionado y mira las ruinas de su escudo favorito y su batería antiaérea montada en el caparazón. Max espera que al menos 2 de los vehículos equipados de manera similar hayan sobrevivido, o el próximo vuelo de bombarderos podría ser un mal momento para ellos. La compañía Charlie informa de 82 muertos o heridos, incluido el primer teniente. La compañía Bravo informa 43 muertos o heridos, informa el capitán Katan. El escuadrón de línea 1 perdió 4, informa la teniente Becky. El segundo equipo perdió al líder más 1 tercer escuadrón, quedan 2. En total, casi la mitad de sus mechas ligeros se perdieron, la furia de Tarit está dañada, su capacidad antiaérea está paralizada y la infantería sufrió grandes pérdidas, todo en una batalla que solo duró unos minutos. Capítulo 72. Mientras la unidad se ocupa de los daños e intenta reducirlos lo más que pueda, el flujo de agua por el río de repente se reduce a casi nada y Max orienta sus escáneres térmicos hacia la nube negra. Se trata de una onda de choque térmico que se originó a partir de la colisión de una nave nodriza intacta con tierra firme. Es demasiado delgada para que se vea en las imágenes satelitales, pero esa nube tiene miles de grados y está hirviendo instantáneamente las aguas de la inundación. No es de extrañar que no esté lloviendo detrás del muro, será como una sauna. Todas las tropas tienen 30 segundos para entrar en un refugio cerrado. Esa onda expansiva que se aproximará quemará todo lo que queda al descubierto. Hay un número limitado de lugares en la ciudad que se pueden sellar adecuadamente, por lo que todos corren hacia los edificios de la academia. Están reforzados y con el enlace a una salida de energía de mecha, pueden volver a poner en funcionamiento el control de temperatura. Nico está allí, arrodillándose junto al generador de emergencia del edificio, que actualmente está fuera de línea. Utiliza un combustible refinado localmente, del que no tienen suministro, por lo que simplemente se ha agotado. El capitán Katan conecta las líneas eléctricas al mecha de la clase Crusader mientras su unidad se apresura a entrar. La mayoría de los mechas de línea permanecen en posición, simplemente se refugian en las trincheras para dejar que la onda expansiva pase sobre ellos, confiados en que sus unidades pueden lidiar con el problema. Solo aquellos cuyos compartimentos de piloto han sido violados se unen al vuelo hacia la academia. La ola en realidad no llegará hasta dentro de unos 3 minutos, lo suficiente para que incluso los heridos que se mueven más lentamente y que están lo suficientemente bien como para seguir de servicio tengan tiempo de llegar a un refugio seguro, y comiencen a llegar las llamadas de todo despejado. El general Tennant está más preocupado por el ala de los cruzados que envió, ya que muchos de ellos están en muy mal estado.
Sin embargo, todos estaban funcionando, por lo que, con suerte, las funciones de emergencia podrán sellar las cabinas de las unidades que lo necesiten. De todos modos, no hay nada que hacer al respecto ahora, están lo suficientemente adelantados como para que la ola ya haya pasado por encima de ellos. Max hace que Starward se hunda aún más en su agujero, feliz de que no le queden misiles montados en el hombro que puedan resultar dañados por el calor abrasador de la onda expansiva. Sin embargo, no hay mucho que hacer por Shining Darkness, es demasiado grande para esconderse, por lo que todo lo que el general puede hacer es quedarse allí con sus anclas puestas y esperar. La ola de aire ardiente los golpea con tanta fuerza que muchos edificios dañados se derrumban y el calor ampolla la pintura de los vehículos civiles esparcidos por el pueblo. Los militares utilizan una fórmula mucho más duradera, ya que esperan ataques con armas de energía y lanzallamas, por lo que sobreviven casi intactos. El general Tennant tiene que apoyarse en la fuerza para mantenerse en pie, y aún así sus anclas cavan un surco profundo en el suelo blando del antiguo campo de deportes donde había hecho su parada durante la última batalla. Detrás de la ola, la temperatura del aire sube a poco más de 50 grados centígrados, un calor brutal, pero no algo a lo que la unidad no pueda resistir. Los sensores de Starward indican que es seguro estar afuera, pero durante las próximas horas no será seguro salir. Todas las puertas y superficies de los mechas son metálicas y retienen el calor de la onda expansiva, lo que las hace demasiado calientes para tocarlas. ¿Alguna baja?, pregunta Max, y obtiene confirmación de que todos los refugios que eligieron los soldados resistieron la ola, aunque los que no tuvieron tiempo de llegar a la academia no están muy impresionados con su nuevo entorno. El lecho del río está casi seco, y en este momento solo corre un hilo de agua por él. El suelo del lado norte está embarrado, pero en las zonas más altas está prácticamente libre de aguas de la inundación. La nube turbulenta de la onda expansiva recogió gran parte de la humedad, y los vientos extremos arrastraron las aguas de la inundación vaporizadas hacia donde finalmente esa pesadilla perdió impulso. Pasan 2 horas antes de que se dé la señal de que es seguro salir del edificio, aunque se recomienda usar guantes para tocar cualquier cosa. Los hombres que están fuera de servicio se reúnen en la academia, donde un mecha de línea completamente cargado de combustible pero dañado ha tomado el lugar de la furia de Tarid para alimentar el control del clima. Sin embargo, algunos de los soldados no están demasiado molestos por el cambio. Vienen de un mundo selvático, y este nivel de calor y humedad les recuerda a su hogar, por incómodo que sea. El módulo de aterrizaje está en buenas condiciones y el búnker de municiones donde se refugiaron la mayoría de las unidades en servicio en el sector este no ha sufrido daños, por lo que el trabajo de recarga y reparación de sus unidades avanza lo más rápido posible. A la mañana siguiente, todos los mechas ligeros dañados pero funcionales volvieron a estar en funcionamiento y fueron recargados, así como la cápsula de misiles y el cañón de batalla de Max, e incluso lograron reparar la batería antiaérea de Tarich Rage usando las instalaciones del módulo de aterrizaje. No es óptimo, pero la unidad está en mucho mejor estado que hace un día. El suelo al otro lado del río, y de hecho, también de su lado gracias a las corrientes, está lleno de cadáveres de mechas enemigos caídos, y eso le da a Max una gran idea. Todas las unidades de mechas que no estén actualmente en la trinchera, diríjanse a los campos y recuperen todos los mechas ligeros rebeldes que puedan. Nuestros números se han agotado, y es posible que tengan las piezas de repuesto que necesitamos para volver a estar en plena guerra. Se entiende que nunca volverán a estar completamente equipados, incluso después de que los pilotos heridos se hayan recuperado, pero actualmente tienen más pilotos en recuperación que mechas recuperables para pilotear. Los mechas de línea se ponen en movimiento, recuperando lo que pueden, y unos minutos después se oye un grito de victoria por el intercomunicador. Comandante, aquí la unidad 29. Encontramos un ala completa de mechas de la línea Esquifire aquí en el lado norte. No estaban tripulados cuando volcaron su barcaza y parecen estar en condiciones de funcionar. Capítulo 73. Traigan esos mechas de vuelta aquí de inmediato. Los mechas de la línea Esquifire Pattern son increíbles mechas anti-infantería y tenemos bastante munición para ellos. Max ordena. Tenemos un transporte de plataforma plana en funcionamiento, ¿quieres que lo enviemos, Stalwart?, pregunta el capitán Tarsus. Tendrán que arrastrarlo por el barro, pero pueden cargar muchos mechas en él en lugar de llevarlos o arrastrarlos de regreso uno a la vez. Ve hacia el norte y ayuda a recuperar esos mechas. Necesitamos todas las piezas de repuesto que podamos conseguir.
Max examina los campos para ver dónde están todos en este momento y descubre que Nico está examinando algunos de los mechas Cygnus que eliminaron. Debe haber usado su habilidad de sistema para separar uno de los brazos del arma y está sosteniendo una escopeta de plasma como un trofeo. Está a punto de amonestarla ya que se supone que debe estar recolectando piezas de repuesto cuando se da cuenta de que ha arrastrado un chasis de clase Crusader caído y está quitando con cuidado el lanzamisiles montado en el caparazón, que está totalmente sin municiones y muy dañado. ¿Qué opinas? ¿Podemos hacer que encaje? Pregunta, sosteniendo la escopeta de plasma en el punto de montaje central del caparazón. De hecho, se fija en su lugar gracias a un sistema de montaje similar, pero el sistema de alimentación es totalmente diferente. No solo los conectores, sino también el voltaje y la frecuencia. Si alguien tiene alguna esperanza de hacer funcionar una monstruosidad híbrida de este tipo es ella, pero incluso así no será una tarea fácil ni breve. Si realmente crees que funcionará, tráelo de vuelta. Puedes hacer que el módulo de aterrizaje lo modifique después de que terminen las reparaciones del mecha de línea. Esa es su señal para recoger todo lo que pueda retirar físicamente, que resulta ser todo menos el chasis real de las máquinas de la clase Reaver. Pasan todo el día haciendo la recuperación, pero con el inventario de la noche, hay buenas noticias. Tienen pocos pilotos en este momento, pero han recuperado o reparado suficientes mechas de línea para hacer un total de 60 unidades, incluidas 10 con cañones cuádruples modelo Esquifire. Duplicar su dotación inicial de mechas les da repuestos y opciones, pero para hacer un uso completo de ellos, tendrán que hacer una promoción dentro de las filas, y Max no está seguro de que tengan suficientes soldados que tengan las calificaciones, o incluso una compatibilidad del sistema lo suficientemente alta para tener las habilidades físicas necesarias para desempeñarse según los estándares. Sin embargo, las nuevas ideas no terminaron con las intenciones de Nico de agregarle una escopeta de plasma a alguien. La infantería convenció al mecha ligero para que los ayude a montar cápsulas de misiles en la parte superior de los transportadores de personal. La cápsula es hilarantemente grande para los vehículos, siendo tan ancha, pero el software Kepler está diseñado para ser compatible, en caso de incidentes de búsqueda de objetivos en el campo de batalla como este, y una vez que están conectados, el software de orientación que normalmente controla una ametralladora también puede lanzar los misiles. No es mucho, pero media docena de lanzadores de misiles más son un buen comienzo. Los misiles son guiados, capaces de penetrar un módulo de aterrizaje o un mecha ligero con facilidad, y un crusader con gran dificultad, a la vez que tienen un alcance máximo de cientos de kilómetros. En teoría, podrían usarse contra casi cualquier cosa, simplemente les faltaba velocidad para ciertos objetivos. Los vehículos de transporte de tropas de 6 ruedas estaban diseñados para cargas pesadas y terrenos blandos, por lo que el peso adicional no sería un gran problema para ellos. También podían transportar cómodamente a 20 soldados o a 50 en grupos reducidos, lo que facilitaba mucho el desplazamiento de la unidad mixta. Fue una pena que no tuvieran más, pero tomar a los otros que encontraron sin destruirlos habría sido peligroso y un desperdicio de munición preciosa. Capitanes, busquen entre sus filas a los soldados que se hayan marchado en el mecha de línea antes de pasar a la infantería. Ahora tenemos una gran cantidad de unidades de repuesto que solo necesitan una limpieza profunda y algunas reparaciones finales. Quiero que se atiendan 6 alas del mecha de línea en las próximas 24 horas. Max da instrucciones, mientras revisa los datos satelitales para ver si hay alguna nueva información disponible sobre los movimientos de tropas enemigas. La inspección y la verificación de los registros militares llevan horas, pero los 2 capitanes de infantería finalmente encuentran suficientes hombres, principalmente entre los convictos, que tienen el entrenamiento y las calificaciones para pilotear el nuevo mecha de línea adquirido. Eso reduce aún más el número de infantería, pero el blindaje y la potencia de fuego adicionales compensarán con creces las pérdidas. Después de 2 días más de tratamiento médico intensivo, la mayoría de los pilotos heridos han recuperado toda su fuerza y los demás están lo suficientemente curados para realizar tareas limitadas, como esperar aquí en las trincheras a que se desarrollen las batallas en las ciudades. Los canales de radio están llenos de flujos constantes de informes de enfrentamientos para que Max los escuche mientras Shining Darkness repara algunos de los paneles de armadura más dañados, uno a la vez. Desconectar toda la unidad y hacer las reparaciones no es una opción, no tienen un estante de reparación lo suficientemente grande en su módulo de aterrizaje,
Pero poco a poco han recuperado al general por completo, a excepción de los cañones montados en el hombro, para los que no tienen munición. Se le ha ordenado que se quede aquí por el momento. Los refuerzos de Cygnus han iniciado una contraofensiva que avanza hacia el sur. Hay un puerto espacial en la ciudad que está al sur y el comando sospecha que están tratando de capturarlo y hacer un intento de huir fuera del planeta. A Max la estrategia le parece desesperada, pero no puede descartar la posibilidad de que en realidad estén intentando tomar una instalación adecuada para que aterricen sus propios refuerzos. De la noche a la mañana, la batalla orbital se vuelve más activa, con destellos de armas de energía cada pocos segundos. Es casi seguro que las unidades Cygnus están intentando capturar una ciudad con instalaciones de aterrizaje. El comando central siente lo mismo y ordena a Shining Darkness retirarse a la ciudad al sur, estacionándose en el puerto espacial bajo la protección de los búnkeres reforzados y esperando allí a que el enemigo ataque. Por bueno que fuera volver a verlo, la potencia de fuego adicional no iba a durar para siempre. Un mecha de defensa puntual de clase Phalanx está destinado a defender una ciudad, no un puente en medio de la nada. Capítulo 74. La humedad y la espera rápidamente comenzaron a cansar a todos, y el sistema de filtración de agua estaba trabajando horas extras para satisfacer la demanda durante los siguientes días. Se anunciaba una cantidad increíble de nuevos combates en todo el planeta, incluso en las 4 ciudades que se podían considerar cercanas al puente. Pero nada estaba justo donde estaban, solo lo suficientemente cerca como para mantenerlos alerta y llenar sus días con el sonido de la batalla en la distancia. Sin embargo, Max no podía hacer nada al respecto. Con la velocidad de los mechas pesados, la batalla podría comenzar en menos de 30 minutos, y eso suponiendo que los atacantes no se escabulleran junto a los otros mechas Kepler, porque sus propios exploradores tendrían suerte si les dieran 2 minutos desde el primer avistamiento. La oscuridad estaba regresando para marcar el final del segundo día desde que el general Tennant fue reasignado cuando la llamada de radio que todos habían estado anticipando y temiendo llegó a través del canal de comando seguro. Defensa de puentes, defensa de puentes. Esta es la ira de Karg, ve a defender el puente. Este es esta guard. La actividad rebelde con refuerzos de Cygnus nos ha obligado a abandonar nuestra posición hacia el noroeste. Nos estamos retirando a tu posición, ahora te estaremos esperando, Wrath of Karg. Todos a posiciones de combate intensas. Preparen esos nuevos carros de misiles. Lo que sea que se nos avecina expulsó de su puesto al Wrath de Karg de la clase Phalanx. Max informa a la unidad. Nadie está contento de escuchar eso, pero necesitaban saberlo. Las primeras en llegar deben ser fuerzas amigas. No disparen. Wrath of Karg estaba en fuga, sus armas principales habían sido destruidas y el blindaje de medio metro de espesor estaba picado y humeante. Con él venían aproximadamente 2 compañías de infantería en una variedad de vehículos civiles y otros vehículos ligeros y una compañía completa de mechas mixtos, todos con un aspecto muy deteriorado. Cruza el puente y haz que tu escolta entre en las posiciones atrincheradas de Wrath of Karg. Tenemos un cráter lo suficientemente grande como para ocultar la mitad de un mecha de clase Phalanx. Los soldados que llegaban corrieron a través del puente y saltaron a cualquier lugar que pudieron encontrar a lo largo de las trincheras y en los edificios cercanos, abandonando sus vehículos sin blindaje y preparándose para unirse a la otra infantería. Los mechas los siguieron, tomando posiciones más atrás, usando las ruinas y los cráteres de batalla para obtener la mayor cobertura posible. Aquellos que no tenían armas principales funcionales se retiraron al otro lado de la ciudad, cerca del módulo de aterrizaje, para dejar más espacio para aquellos que podían luchar. ¿Vienen otros? Nico le preguntó a uno de los 2 cruzados que estaban atrincherados cerca de ella. No tengo idea, las comunicaciones estaban bloqueadas. No pudimos escuchar a nadie hasta que estuvimos casi encima de ti. El piloto responde con un suspiro audible. La furia de Carid contra la oscuridad brillante y Carpe Noctem. La ira de Karg y las fuerzas aliadas han sido expulsadas de su posición, y ahora están atrincheradas con nuestras fuerzas. Se aproximan fuerzas hostiles. Ese fue todo el mensaje que Nico pudo forzar a través de la señal de interferencia, enviado como texto a su mecha y también como audio, y ella solo podía esperar que realmente fuera recibido. ¿Qué viene? No obtuvimos mucha información. Max le pregunta a la ira de Karg. 2 mechas superpesados de la clase Dreadnought gravemente dañados y 200 o más de la clase Reaver. Ningún mecha ligero o de infantería sobrevivió de su lado y deberían estar en peores condiciones que nosotros.
Esta compañía era la reserva en nuestros búnkeres, el daño se debe al intento de salir de la ciudad. Toda la zona fue alcanzada por un bombardeo orbital, ni siquiera lo vimos venir, pero desde nuestra posición se podía ver la batalla de la flota, explica el piloto del Wrath of Karp. Max revisó los números de los mechas que se acercaban y encontró poco más de 60 mechas ligeros y 30 Crusaders. Si el enemigo está dañado y tiene poca munición, la lucha no es desesperada. Max se puso en contacto con el batallón. Todas las unidades, prepárense para la llegada. Una gran cantidad de mechas pesados, sin escolta ligera. Ármense para los objetivos esperados. Exploradores, observen los cielos, estos aliados fueron alcanzados por un bombardeo orbital. Es posible que nos enfrentemos a otra ola de la fuerza de desembarco de Cygnus. La compañía de mechas ligeras estaba ocupada rearmándose, mientras que aquellos que ya estaban equipados para mechas pesados trajeron cajas de munición y las armas de reemplazo que tenían disponibles para las fuerzas entrantes. Es como si supieras que veníamos. Un piloto de Crusader que se encuentra entre el grupo sin armas principales vitorea cuando la infantería le trae un destructor de iones de reemplazo y una caja de misiles para su lanzador en el camión de cubierta plana. Nuestro comandante cree en prepararse para lo peor. Hemos estado recuperando piezas de los mechas rebeldes desde que llegamos aquí. El mecha de línea que ayuda al mecha de clase Crusader a recargarse ríe. Los líderes del escuadrón han asignado a 4 de ellos para que lleven municiones para los Crusader durante esta pelea, manteniendo los cañones pesados disparando hasta que se acaben todas las municiones. Recién llegados, informe de situación. Max llama 5 minutos después cuando las fuerzas enemigas comienzan a aparecer. 23 unidades de cruzados armadas y listas, 41 mechas ligeros de diversos armamentos también informan que están listos. La infantería ha ingresado a los búnkeres por órdenes de su compañía Bravo. La ira de Karp responde. Bueno, eso es mucho mejor que donde estaban. Y al estar atrincherados en una posición defensiva, tienen una ventaja que podría igualar las probabilidades. Espera hasta que estén completamente dentro del alcance para empezar a disparar. No tenemos munición que desperdiciar con una fuerza de este tamaño. Max ordena. Wrath of Karp, ten la amabilidad de no moverte. Si creen que estás incapacitado, no te atacarán de inmediato, lo que les dará a nuestros valientes técnicos unos minutos para que tu armamento principal vuelva a funcionar. El intento de reparación es casi suicida o increíblemente heroico, según cómo se lo mire, pero si logran poner en funcionamiento al menos una de las 2 enormes armas principales, será una bendición. Pero hay técnicos expertos entre los convictos y creen que pueden hacerlo. La primera prioridad será el cañón de bombardeo iónico, que está ligeramente dañado y que, según los análisis del sistema, solo requiere unas pocas piezas de repuesto que se pueden obtener rápidamente. El lanzallamas de plasma del otro brazo ha sufrido más daños y tardará un poco más en repararse. Lo entiendo, Stalwart. Estaré a tu lado. El mando de la unidad está en tus manos. Wrath of Karp responde. 50 de ancho y 4 de profundidad, el enemigo se acerca a ellos en una fila organizada. No son reavers como se esperaba, sino mechas de un patrón angular más populares en el circuito de Cygnus como tropas de choque pesadas. Max cree que se llama el patrón de Warmonger. Nico busca en sus recuerdos de cuando estudiaba durante las intrusiones en los servidores del gobierno cuando vio por primera vez imágenes y detalles sobre estos mechas en particular. Este modelo tiene una armadura más ligera que el mecha de clase cruzado de modelo Redención que utilizan las fuerzas de Kepler. Por lo tanto, normalmente no necesitaban exagerar con el poder de penetración para luchar contra ellos. Pero lo más importante es que Nico recuerda la mayor característica de diseño del patrón Warmonger. Ten cuidado, estos mechas probablemente puedan saltar el terraplén y llegar a este lado del río. Nico advirtió a las tropas mientras las fuerzas de Cygnus se apresuraban a cerrar la distancia, estando en ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Capítulo 75. El enemigo avanzó hasta el alcance sin disparar un tiro, lo que confundió a Max al principio, hasta que se dio cuenta de que el sistema de interferencia bloqueaba tanto el radar como los sistemas de orientación, dejándolos con fuego manual. Es una habilidad que todo piloto de Kepler aprende durante su tiempo en el Line Mecha, pero que todos los demás consideran anticuada y obsoleta. La mayoría ya ni siquiera tienen controles mecánicos, sino que utilizan exclusivamente trajes con sensores o enlaces neuronales. Todas las unidades en modo de disparo manual.
Los cruzados disparan para lograr el efecto, con la máxima velocidad. Los mechas ligeros permanecen ocultos hasta que yo les dé una orden. Esto significaba que sus misiles simplemente volarían en línea recta sin seguimiento una vez disparados, y la orientación era una simple cruz en su pantalla, sin balística ni predicción de objetivos disponibles para ayudarlos. Pero aún podían disparar con cierto grado de precisión. No eran tímidos con los misiles, y disparaban tantos como podían para compensar la falta de precisión. Los cañones de batalla tronaban y los cañones Gatling emitían su característico rugido. Solo un puñado de mechas estaban equipados con destructores de iones, pero invariablemente golpeaban con fuerza a sus objetivos, ya que el plasma volaba perfectamente recto. Este era el momento de que Max brillara, ya que sus habilidades de sistema no necesitaban los datos de los sensores cuando podía ver los objetivos y aún tenía a su disposición cientos de soluciones de orientación que se actualizaban constantemente. La mayor amenaza era el mecha superpesado, por lo que Max había desatado todo lo que tenía contra uno de ellos, los láseres de pulso destruyendo sensores y armas montadas en el casco, mientras que el cañón de batalla cavaba grandes cráteres en la armadura vulnerable en la articulación de la cintura. Medio segundo después de que se desatara la primera descarga, los sensores volvieron a funcionar mientras las fuerzas entrantes dejaban de emitir su señal de interferencia y se preparaban para responder. Pero ya era demasiado tarde. La segunda descarga estaba llegando y Nico volvió a activar la señal de interferencia, viendo cómo paralizaba a la fuerza Cygnus mucho más que al batallón Staghorn y sus aliados. ¿Por qué sigue habiendo interferencias? Consigan los sensores. Sus micrófonos captaron los gritos del líder de la oposición y muchos de los soldados del Kepler se rieron en sus cabinas. Wrath of Kar, armas principales en línea. El Kepler Super Heavy anunció por los intercomunicadores, trayendo un poco de esperanza a los soldados en las trincheras, quienes estaban arrojando municiones a la fuerza de mechas Cygnus que avanzaba rápidamente. Bienvenido de nuevo, señor. Si pudiéramos echarle una mano con su Super Heavy mecha, se lo agradeceríamos. Respondió Max. Wrath of Kar estaba equipado con una batería de bombardeo de iones como la Shining Darkness, pero también con un arma de fuego masiva que purgaba plasma en un cono de corto alcance. No se parecía a nada que Max hubiera visto en las listas de equipos disponibles, quizás era una pieza exclusiva creada solo para esa máquina. Las enormes cargas de la batería de bombardeo de iones impactaron contra los dos mechas superpesados que se encontraban al otro lado del río, derribando a uno y paralizando al otro en un instante. Pero la fuerza Cygnus había resuelto algo en su extremo y el fuego entrante estaba aumentando a un volumen asombroso con mucha más precisión. 4 de las unidades aliadas que llegaron ya dañadas fueron destruidas, y Wrath of Kar quedó en muy mal estado solo unos segundos después de volver a estar en línea. Fue salvado de la destrucción total por las acciones de un valiente técnico de mantenimiento, que usó la grúa pórtico de reparación para colocar un enorme escudo compuesto, como el que Nico todavía llevaba, frente a la mayor parte del torso agachado de Wrath of Kar, apenas sobreviviendo cuando la grúa fue destruida por los ataques interceptados. Nico lanzó la señal de interferencia que ya no era útil y las fuerzas de Kepler desataron toda su furia contra las líneas enemigas. El cañón de batalla echaba humo por los disparos repetidos sin purgar completamente los gases de escape y los láseres de pulso brillaban por la rápida velocidad de disparo. Los mechas Cygnus se estaban acercando al río y Max dio la señal para que los mechas ligeros que habían estado ocultos de los ataques iniciales se pusieran de pie y se unieran a la pelea. No había forma de que pudieran fallar a esta distancia y estaban casi todos listos para una destrucción pesada de mechas, usando todas las armas pesadas de repuesto que la unidad había obtenido desde que aterrizó aquí en el puente. Los mechas Cygnus fueron destruidos por docenas, las orillas del río se llenaron de cadáveres de mechas. Los pocos que lograron entrar a la base comenzaron a destrozar a los defensores, sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo superaron a las de los mechas Kepler por un amplio margen, especialmente las unidades de largo alcance, que ni siquiera tenían la opción de sostener un arma de combate cuerpo a cuerpo. La mayoría de los mechas Cygnus usaban una sola arma pesada sólida montada, o un conjunto de armas montadas en el hombro para dejar las manos libres para el combate cuerpo a cuerpo. El patrón Warmonger se encontraba principalmente en el segundo grupo, muy centrado en el combate cuerpo a cuerpo, con armas más livianas que el promedio en la parte superior de la unidad.
Cuando el primer mecha Cygnus que pasó las trincheras se acercó a Tarich Rage, Nico dejó caer su escudo y agarró su espada gigante de hoja dentada de la pila de equipo preparado y se movió para atacar. El fuego de su batería antiaérea cegaba sus sistemas sensoriales, dándole tiempo para acercarse antes de que el mecha estuviera completamente preparado para ella, aunque causó daños mínimos a la estructura del mecha Cygnus. Las enormes espadas del líder Cygnus y de Nico chocaron una y otra vez, más rápido de lo que la mayoría de los pilotos creían que su mecha podía moverse. El Rage de Tarit estaba siendo forzado a retroceder y parecía condenado, si olvidabas que tenía un enorme destructor de iones en su otro brazo, como lo hizo el piloto de Cygnus, moviéndose hacia su izquierda para un mejor ángulo y directamente hacia su línea de fuego. El plasma atravesó el núcleo de energía de la máquina, y la explosión resultante provocó que el escudo de la furia de Tarit parpadeara por un segundo y destruyera los edificios a su alrededor en una enorme bola de fuego. La furia de Tarit salió del infierno con su cuerno de alarma sonando en señal de victoria, provocando vítores de toda la línea defensiva. La furia de Tarit avanza para ayudar a las líneas del frente, pero las líneas traseras de Cygnus se han roto. Ambos mechas superpesados han caído y menos de 30 de sus 200 mechas de clase Crusader iniciales permanecen en pie al otro lado del puente. Las tropas atrincheradas vitorearon la victoria y dispararon a las espaldas de las máquinas que huían hasta que estuvieron fuera de alcance. Informes de víctimas y que los equipos salgan a recuperar lo que podamos. Primero limpien el río, no queremos que el agua se envenene, grita Max, desplomándose en su asiento. Enemigo repelido, bajas de leves a moderadas. Wrath of Karp se mantiene. Ve a Nico enviar una actualización de texto estratégica a las otras dos máquinas de clase Phalanx estacionadas en las ciudades cercanas. Se están retirando los superpesados de las ciudades y llevándolos a áreas protegidas para prepararlos para un bombardeo orbital continuo. Me alegra saber de ti, Tarit. El general Tennant envía de vuelta. Así que la batalla en el espacio continúa y no parece particularmente buena para su bando. Max está bastante preocupado por cómo va la batalla en el espacio, y el hecho de que no pueda hacer nada al respecto no ayuda. A medida que la tarde se desvanece y el cielo se oscurece, pueden ver más de lo que está sucediendo allí arriba. Destellos de luz estropean el cielo mientras transportes lo suficientemente grandes como para ser identificados como naves interestelares incluso desde la Tierra continúan luchando de ida y vuelta. A la infantería se le ha concedido permiso para usar la máquina zanjadora para cavar un búnker subterráneo para sus fuerzas ampliadas, ya que parece que no irán a ninguna parte en un futuro próximo y estar al aire libre parece una mala idea en este momento. La situación con Wrath of Karp está actualmente en el limbo. Después del ataque orbital, ya no hay más ciudades que defender. Pero el comando no puede decidir qué hacer, por lo que, por ahora, permanecerá en el puente con sus fuerzas aliadas. Capítulo 76. Oiga, comandante, hemos ajustado la máquina zanjadora para la minería. ¿Quién tiene los planos finales de los búnkeres? Preguntó el capitán Tarsus a la mañana siguiente, mientras los oficiales intentaban volver a controlar el caos. Se suponía que las unidades adicionales se quedarían por un tiempo, por lo que el personal superior decidió quemar parte del combustible robado que habían obtenido para cavar un complejo subterráneo debajo del pueblo para ocultar sus números. Los edificios y los estacionamientos derrumbados ya no serían suficientes, aunque constituirían un excelente punto de entrada y salida para el complejo subterráneo. Un búnker a más de 30 metros debajo de la superficie, o 10 metros más abajo y reforzado con rockcrete, podría sobrevivir a un ataque orbital de bajo rendimiento y enmascararía completamente la firma de su mecha de los escaneos orbitales. Esta vez, habían tenido cuidado de enviar solo unas pocas unidades a la vez para saquear el campo de batalla, dando la impresión de que la mayoría de sus efectivos habían sido destruidos, en caso de que alguien estuviera observando desde arriba. Será mucho trabajo, pero tenían el personal disponible para cavar 3 cámaras y cubrirlas con creta de roca hoy. La planta de la ciudad no es de tipo militar, ya que estaba destinada a materiales de construcción civiles, pero tenía suficientes reservas cuando comenzó la batalla para sus propósitos. No importa, los encontré. El capitán Tarsus los sigue y luego comienza a llamar a los grupos asignados para usar mechas para tirar de remolques llenos de rocas y tierra hacia los terraplenes defensivos. Había algunas herramientas de excavación para el line mecha en los cobertizos de almacenamiento de la aldea en ruinas, por lo que están comenzando en una ubicación mientras la máquina inicia la otra, usando todos sus números que no están en defensa para hacer el trabajo.
Oye, Tarit, ¿puedes venir a darnos una mano con Wrath of Karv? Grita uno de los soldados de la compañía Bravo que se ha visto obligado a realizar tareas de reparación, señalando un conjunto de cañón de repuesto. No hay problema. Tengo algunas habilidades relacionadas con las reparaciones, así que ¿qué tal si te ayudo a hacer el diagnóstico? Pregunta, usando la voz artificial robótica del hablante. Eres un salvavidas. Ninguno de nosotros tiene más que las clases de reparación básicas de la academia, por lo que simplemente seguir las instrucciones es difícil, bromea el soldado, indicando que la tripulación tiene problemas para colgar una placa de armadura en un crusader. El general de brigada Karv, un soldado musculoso de unos cuantos años, los observa atentamente, no contento con que aficionados se metan con su amado mecha, pero es mejor que la alternativa. Construir todo el complejo subterráneo lo suficientemente alto para él no era una opción, así que lo mejor que conseguirá es un techo blindado grueso sobre su cabeza en caso de que vuelvan a recibir un ataque intenso. Eso significa que necesita reparar toda su armadura. Las nubes de vapor han dado paso a una neblina de humo a medida que el viento cambió a lo largo del día, ocultando su trabajo de los escaneos visuales, y él tiene la plena intención de aprovecharlo al máximo y convencer al enemigo de que su unidad siguió adelante después de la batalla. General Karv, revise sus archivos entrantes. La furia de Tarit tiene configuraciones para estabilidad de iones de largo alcance, y las he modificado para su matriz de bombardeo de iones. Aplique eso y debería obtener un impulso para su módulo de aterrizaje orbital y la orientación de la cápsula de inserción. Nico le informa una vez que casi habían terminado con todo lo demás. Sonrió ante la iniciativa del joven oficial y ordenó a su sistema y a su mecha que comprobaran los nuevos datos. Parecía una actualización muy decente, sin grandes fallos ni virus, por lo que comenzó a adaptarla para que encajara en las subrutinas de Wrath of Karv. Stalwart, eres el siguiente. Dirígete al estante de reparaciones. Nico anuncia con entusiasmo. Su defensor de la clase Phalanx era la última unidad de la lista, ahora puede realizar las mejoras que ha estado deseando realizar en el Stalwart. Ahora se han quedado sin misiles, ya que las unidades Cygnus no son compatibles. Eso hace que los misiles montados en el hombro de Max sean inútiles, y él sabe que su amigo ha estado buscando una excusa para modificar una escopeta de plasma de Cygnus para que se adapte a un crusader. Son un arma devastadora de corto alcance y deberían complementar muy bien su potencia de fuego de alcance medio existente. Pero en la plataforma de aterrizaje hay mucho más que una escopeta esperándolo. Una nueva armadura de hombro personalizada con monturas de armas protegidas, unas cuantas placas de metal grandes para las que no ve ningún uso y un nuevo diseño de armadura de pecho lo esperan entre la pila cerca del estante de reparaciones. Todos los demás han sido expulsados del módulo de aterrizaje por ahora, y Nico ha dejado su mecha para pilotar un line mecha para las mejoras. Sus placas de hombros y pecho se retiran con cuidado y se almacenan antes de ser reemplazadas por el nuevo diseño que parece aún más duradero, con una articulación inferior con bisagras que protege su vulnerable articulación de la cintura del fuego frontal. No es un diseño nuevo, pero ya no se usa mucho debido al peso. Los hombros están completamente personalizados para montar plataformas de armas Cygnus, tendremos que probar todo cuando terminemos. Nico le informa, colocando una escopeta de plasma dentro de las góndolas en cada hombro. ¿No es un poco voluminoso? Pregunta Max, escaneando las nuevas incorporaciones. Sí, y la capacidad de ajuste es limitada porque los coloqué en las góndolas para protegerlos. Tienes 20 grados en cualquier dirección, pero la potencia de fuego valdrá la pena. El análisis del sistema de Max muestra que ambas escopetas están completamente funcionales, a la espera de una prueba de fuego, pero Nico no ha terminado. Monta un soporte en su cañón de batalla, luego una de las barras planas de arriba y otra de abajo. Las aspas brillan bajo las duras luces del módulo de aterrizaje y Max sonríe. Entonces, si me quedo sin munición, simplemente los golpeo en la cabeza con el cañón de batalla. Bromea. Ese es el espíritu. Dame un segundo para comprobar todo y recargar tu munición y luego estarás listo para partir. ¿Y cómo resolviste los problemas de consumo de energía? Pregunta Max mientras su amiga admira su obra. Hice lo que pude, pero serás bastante lento si usas las escopetas y el láser de pulso al mismo tiempo. Entonces, tendrá que ajustar sus tácticas. Este objetivo actual no requiere que se mueva mucho, pero su mayor ventaja radica en su capacidad de disparar todo a diferentes objetivos a la vez, por lo que tendrán que trabajar en una solución una vez que salgan de esta roca.
Pero antes de eso, una doble ráfaga de escopetas de plasma a quemarropa devastará todo lo que se cruce en su camino. Capítulo 77. El general de brigada Karp estaba extremadamente satisfecho con las mejoras de su conjunto de bombardeo de iones para su uso contra módulos de aterrizaje y cápsulas de inserción, por lo que lo envió a los otros 16 mechas de clase Phalanx en el planeta con armas similares. Su actualización identifica al capitán Tarik Nico como el ingeniero de software que ideó la programación, un reconocimiento personal que debería ayudarla a conseguir un ascenso si la flota Cygnus logra obtener suficiente ventaja para lanzar un ataque de ola completa. Puede parecer algo insignificante, pero las mejoras en sus mechas que aumentan la cantidad de vehículos enemigos destruidos en su aproximación son un gran beneficio táctico. Si pueden destruir un 5 o incluso un 10% más de lo habitual, las bajas de Cygnus serán de decenas de miles y existe la posibilidad de que su cadena de suministro quede paralizada. Los ejércitos pueden sobrevivir sin munición gracias a las armas de energía. Pueden llevar ropa y botas civiles robadas, pero no pueden sobrevivir sin comida. Para una flota invasora como la Cygnus, eso significa saquear el campo de batalla o realizar entregas de suministros exitosas. La roca de creta del sistema de búnkeres subterráneos terminó de curarse esta mañana, por lo que el general movió Gratov Karp fuera de la vista y hacia las ruinas de un antiguo edificio de oficinas, reconstruido como su propio hangar personal y una entrada a los 3 búnkeres interconectados donde la mayoría de los mecha están estacionados actualmente. Mientras la batalla de la flota se desata sobre ellos, la batalla en tierra se ha calmado. Nadie se mueve, esperando nuevas órdenes mientras reparan y recargan. Eso les da ventaja a los defensores, las fuerzas de Cygnus no tienen tantas reservas de piezas y municiones en el mundo. De una forma u otra, necesitarán suministros y, lo que es más importante, refuerzos. Las fuerzas que siguen en las ciudades han estado trabajando día y noche para volver a poner en funcionamiento los sistemas de protección y las armas de defensa orbital sin que nadie se dé cuenta. El silencio total de radio en la superficie es obra del general Tennant, que teme que sus comunicaciones estén siendo interceptadas. El alto el fuego no oficial dura 3 gloriosos días de curación, relajación y juegos antes de que una actualización sobre la batalla espacial ponga a todos nuevamente en alerta máxima. Control de la flota a todas las unidades terrestres. Los activos de la flota se retirarán para un reagrupamiento estratégico y un contraataque. Mantengan todas las posiciones en preparación para recibir refuerzos. Decir que el mensaje no cae bien es quedarse corto. Pero la sensatez de mantener en secreto el hecho de que sus defensas habían sido mejoradas, incluso para la flota, demuestra ser mucho más beneficiosa de lo previsto. Las comunicaciones interceptadas y descifradas indican que la flota Cygnus ignora los cambios que han realizado y planea una misión de reabastecimiento a gran escala. Se esperan 5 puntos de fuego a gran altitud, pero con el mecha clase Phalanx mejorado, las defensas del Kepler tienen más de 30 puntos de defensa contra objetivos a gran altitud. No es que caer sobre un planeta defendido sea imposible, pero para hacerlo la flota usualmente envía una gran cantidad de módulos de aterrizaje vacíos y naves antimisiles lanzadas desde órbita junto con la oleada para interceptar misiles y reducir las pérdidas reales. Sabrán cuando comienza el lanzamiento si el enemigo espera una fuerte resistencia. Si los primeros lanzamientos son los interceptores, entonces la flota Cygnus los perseguirá. Si salvan las naves de defensa de un solo uso, esperan pérdidas mínimas. Temprano por la mañana, hora local, se recibe la llamada de que se ha iniciado un lanzamiento de suministros para toda la flota. El comando central dice que hay que darle 6 minutos para completar la mayor parte posible del lanzamiento antes de comenzar el fuego defensivo. Eso les dará 18 minutos para derribar el mayor número posible de ellos, y será demasiado tarde para que los módulos de aterrizaje regresen. La mayoría serán completamente autónomos, con solo suministros, y una vez que entren en la atmósfera superior, los efectos de la entrada bloquearán las comunicaciones durante unos minutos. Por eso, no están programados para aceptar datos de navegación hasta después de ese punto. La experiencia ha demostrado que los ajustes incompletos del rumbo provocan resultados catastróficos. A medida que los sensores comienzan a detectar la caída, se hace evidente que solo se acertan módulos de aterrizaje y cápsulas de inserción orbitales, lo que permite que todos en tierra sepan que la flota Cygnus no tiene idea de lo que se les viene encima.
Las cápsulas están diseñadas para caídas rápidas con un daño mínimo durante el combate, pero no se pueden usar para infantería, ya que las fuerzas gravitacionales de su rápida desaceleración antes del aterrizaje matarían a cualquier humano desprotegido. En la mayoría de los casos, ni siquiera se usan para mechas con pilotos, aunque la cabina del mecha puede amortiguar parte del efecto. En cambio, son los suministros que se lanzan para que los recojan más tarde las tropas que llegan en vehículos de desembarco o que ya están en tierra. Pasaron 6 minutos y Max empezó a ver aparecer el primero de los módulos de aterrizaje. Las cápsulas de inserción ya estaban a mitad de camino y finalmente llegó la llamada. Todas las unidades de defensa, cadencia de fuego máxima. Este sector es un bastión de Kepler, con 3 ciudades importantes y 3 mechas de clase Phalanx defendiendo, y el cielo de la mañana se torna azul brillante con fuego iónico y láseres de defensa. Debido a la cantidad reducida de fuerzas Cygnus en la región, los defensores se están concentrando primero en los módulos de aterrizaje, para luego robar o destruir el contenido de las cápsulas después del aterrizaje. El aire sobre la aldea cruje por los efectos de la furiosa defensa de Wrath-of-Kar, pero Max está al otro lado de la ciudad y el efecto no está interfiriendo demasiado con sus sistemas. Cuando las cápsulas más cercanas llegan a unos 50.000 metros de altitud, el sistema de Max se ilumina en un feliz caleidoscopio de soluciones de disparo para sus láseres de pulso. Cuando comienza a disparar, se da cuenta de que no está solo en sus esfuerzos. Todos los Crusader con un destructor de iones les disparan. Tienen el alcance, pero no la precisión de las habilidades de sistema relacionadas con la puntería de alta calidad. El flujo continuo de fuego láser de Max golpea y destruye constantemente las cápsulas, mientras que Nico tiene una precisión del 50% para alcanzar a sus objetivos. Los demás solo han logrado unos pocos impactos entre ellos y Max se maravilla con los efectos de su capacidad de mejora para compensar la falta de habilidades del sistema relacionadas con el combate. A diferencia de las cápsulas que caen directamente, las ondas que pasan por encima están destinadas al otro lado del planeta, o al menos lo estaban. No muchas han logrado cruzar el lejano horizonte intactas. Max escucha gritos frenéticos desde afuera y sube el volumen externo mientras dispara. Nico ha vuelto a hackear el cifrado de Cygnus y está reproduciendo el audio de su canal de comando por el megáfono. Les cuenta a todos lo que está sucediendo sin saturar los canales de radio, pero lo que es más importante, el pánico puro y los anuncios constantes de pérdida de activos están aumentando la moral en su unidad. ¿Cómo sigues haciendo eso? Su cifrado debería ser resistente a las habilidades del sistema. Max le pregunta y Nico se ríe para sí misma antes de responder. El primer día robé una radio de una unidad, así que ahora todo lo que tengo que hacer es forzar la contraseña 2 veces al día. Con mi talento innato, eso me lleva menos de un segundo. 32 caracteres aleatorios le toma menos de un segundo. Si alguien del comando se enterara de eso, nunca volvería a salir de una sala de control de misión. Los talentos innatos pueden ser casi cualquier cosa, y una habilidad de pirateo tan potente es bastante rara. Es lo mejor y también lo más molesto de los talentos innatos. Su gran diversidad los hace poco fiables. La mayoría son extremadamente especializados. Los de propósito general, como el suyo, que escanea la actividad cerebral cercana, y el de ella, que accede a casi cualquier programa informático, son las 100 millones de excepciones. No ha llegado mucho al suelo cerca de ellos, y ahora los módulos de aterrizaje que se aproximan están mucho más bajos cuando cruzan el horizonte, destinados a aterrizar en su zona. Max casi siente lástima por los soldados que han sido enviados a tomar esta región, pero no lo suficiente como para reducir su velocidad de disparo. No se acerquen a esas cápsulas. Wrath-of-Kar ordena a un grupo de ellas que caiga muy cerca de la aldea. Es poco probable que contengan tropas vivas y aterrizarán en la línea de visión directa de las trincheras. Cygnus bien podría haberles enviado su propio cargamento de suministros privado, suponiendo que el lugar estuviera poco vigilado y listo para ser tomado. Uno de ellos incluso aterriza en la plaza de la ciudad antes de abrirse como estaba previsto. Un envío de suministros con una imagen perfecta, pero enviado al lado equivocado. Comandante, es un lanzamiento de infantería. 90 días de provisiones, con una máquina de agua, una cocina para la compañía y un montón de esos rifles de energía Cygnus. El capitán Katan anuncia una vez que registran la cápsula. Eso significa que es probable que los demás también estén en la infantería. Max no está seguro de qué salió mal, pero el enemigo parece creer que las fuerzas de Cygnus mantienen esta posición.
No es de extrañar que nadie los haya atacado durante los últimos días. Capítulo 78. El comando Cygnus no tarda mucho en darse cuenta de que las cosas han ido terriblemente mal, inesperadamente. Eso incluye el lanzamiento que enviaron a la posición de Max. Vieron que las unidades superpesadas aún estaban presentes, así como a todos los Reavers en posición de mantenimiento de campo desplegados dentro de la aldea y asumieron que eran victoriosos, pero perdieron las comunicaciones. Aprendieron mejor cuando Wrath of Karp comenzó a derribar los aterrizadores, pero para entonces ya habían enviado al lugar raciones para un mes y todo el equipo nuevo para los 10.000 infantes que llegaban con los aterrizadores. A Max le llamó la atención la similitud entre los módulos de aterrizaje de ambas naciones. Ambos eran ladrillos voladores con enormes propulsores en un extremo y puertas en el otro, con pequeñas alas plegables para lograr estabilidad y maniobrabilidad en la atmósfera. El ejército de Cygnus había enviado casi de inmediato una unidad de mechas en un intento fallido de recuperar al menos una cápsula, ya que las inundaciones y la abrasadora onda de choque habían destruido casi todas las provisiones que tenían en la región y muy pocos refuerzos sobrevivieron. Max también se enteró por sus comunicaciones de que el ataque orbital que destruyó la ciudad en la que se encontraba Wrath of Karp fue un ataque de Kepler, y que la flota amiga creía que su posición ya había sido invadida debido a la interferencia de la señal. Se perdió un regimiento completo de mechas pesadas Cygnus en el ataque, y una cantidad desconocida de infantería. El general Karp no se había dado cuenta de que las cosas estaban tan mal a su alrededor antes del ataque, pero el informe de Cygnus revela que, con la ciudad destruida, el puente ahora es una ubicación estratégica de primera línea. Una ubicación que no tienen intención de permitir que permanezca en manos de Kepler. El día siguiente comienza con un intento de lanzar en paracaídas a fuerzas especiales con armaduras exoesqueléticas justo antes del amanecer. Ninguna de ellas llegó intacta al suelo. 5 minutos después, un escuadrón doble de Reavers intentó capturar una cápsula de desembarco, pero se dio cuenta de que las fuerzas de Kepler ya las habían vaciado. Cuando se dieron cuenta de que su misión se había vuelto mucho más difícil, no dudaron en correr hacia las trincheras para completar la recuperación. El general Karp estaba durmiendo y Max estaba fuera de servicio, por lo que Nico lideró la defensa al estilo típico de Nico. Hizo que todos los mechas ligeros de la línea de defensa eligieran el mismo objetivo y dispararan en ráfagas organizadas. Cada 2 segundos, cuando ella ordenaba la ráfaga, un Reaver moría y se elegía un nuevo objetivo. Solo otros 3 Crusaders estaban de servicio, pero siguiendo la misma táctica al doble de velocidad de disparo, lograron eliminar al enemigo sin sufrir bajas. Solos, los mechas ligeros no hacen mucho contra un Reaver a máxima distancia, pero 20 a la vez no tuvieron ningún problema, solo fue cuestión de organizarlos para apuntar al mismo punto. Los asaltantes Cygnus ni siquiera llegaron al alcance de las armas pesadas de infantería. Uno pensaría que aprenderían, suspiró Max para sí mismo después de la tercera incursión de patrulla del día. Con solo la infantería atrincherada y los pocos mechas ligeros que están de servicio, la base podría rechazar a 20 mechas ligeros y un escuadrón de 3 Reavers de combate cuerpo a cuerpo. El enemigo puede ver que tiene a Wrath of Karp y a varios cruzados aquí. ¿Qué están intentando lograr con estas incursiones a pequeña escala? Mientras tanto, en el búnker de mando de Cygnus, las cosas no iban bien. Los mechas ligeros enviados a patrullar se estaban quedando sin combustible, los Reavers tenían poca munición en todas partes a lo largo de las líneas del frente y los almacenes generales estaban en peores condiciones. El intento de reabastecimiento fue un completo desastre y las fuerzas han estado actuando de forma independiente para intentar recuperar todo lo que puedan para sobrevivir después de la inundación. Todo es un caos, pero el Lord Comandante del teatro se niega a escuchar nada de lo que dicen sus asesores. O al menos, los que quedaron después de que hizo ejecutar al primer grupo por decir las cosas como son. Traición y cobardía, como él lo llamó. ¿Ni siquiera podéis cruzar un simple puente? Grita el Lord Comandante Cygnus a sus generales de primera línea, quienes hacen todo lo posible por no poner los ojos en blanco ante su rabieta. Han pasado días desde el desembarco y no hemos tomado ni una sola posición en nuestro avance hacia las ciudades del sur. ¿Estás tratando de hacerme quedar como un idiota, no? Grita, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, mientras el sudor cae en gotas por su rostro corpulento. Ninguno de los presentes se atrevió a decirle que era un idiota. Habían perdido más de 100.000 mechas y 10 veces esa cantidad de tropas en el desastre de aterrizaje que él ordenó.
Ninguno de los suministros para este sector había sobrevivido, y un ataque orbital había destruido todos los suministros de Kepler que de otra manera podrían haber usado de las ruinas de la ciudad. La estrategia de defensa de Kepler y las inundaciones resultantes de las naves nodrizas destruidas han resultado en una política de tierra quemada. No queda nada atrás y las líneas de suministro de Cygnus han quedado destrozadas. Incluso con superioridad orbital, es probable que mueran de hambre si los mechas de Kepler no llegan a ellos primero. Si no pueden resolver las cosas en una semana, es probable que se produzca una deserción masiva. En ese caso, no tendría sentido intentar volver a casa, ya que serían exiliados como traidores y parias por la increíble pérdida de vidas en una batalla fallida en apoyo a una rebelión extranjera. Los refuerzos que sobrevivieron para llegar al suelo iban con media ración el día de su llegada, y necesitaban tomar una ciudad importante para recuperar lo suficiente para estabilizar su control, pero hasta ahora eso ha resultado imposible. Mi señor, si pudiéramos conseguir un suministro para la región objetivo, comienza un general, provocando que el Lord Comandante golpee la mesa con el puño con rabia. No podemos conseguir uno hasta que tomemos ese puente o la capital que Carpe Noctem está defendiendo, ese malvado bastardo. Tienen un arma de defensa orbital en la ciudad, en algún lugar donde nuestras cápsulas de suministro están dentro del alcance, y quien quiera que esté defendiendo ese puente también lo está. La defensa del puente está formada por un puñado de cruzados y una falange destrozada que ni siquiera tenía las armas principales funcionando la última vez que recibimos una confirmación de su estado, por lo que ahora no puede ser mucho mejor. No tienen líneas de suministro ni piezas de repuesto. ¿Cómo podrían siquiera montar una defensa adecuada en este punto? El Lord Comandante ahora está furioso, por lo que los generales se retiran para hacer un plan. Suponiendo que Phalanx esté activo y tenga munición, ¿qué necesitamos? Pregunta 1. Solo tenemos 2 superpesados en la zona. Envía a ambos. Los informes dicen que quedan hasta 10 Crusaders más, así que envía 50 Reavers como mínimo y 100 mechas ligeros de clase explorador para abrir una brecha en las trincheras y eliminar las posiciones de infantería restantes. ¿Y si las fuerzas que sobrevivieron a la ciudad bombardeada siguen escondidas en el puente? Pregunta suavemente un viejo general. Entonces, dados sus números y asumiendo que les queda munición, necesitaríamos un mínimo de 100 mechas principales para igualar a sus unidades de clase Crusader en posiciones fortificadas, además de 2 Super Eavis y 200 mechas ligeros. Entonces, ¿qué estás diciendo es que nos vamos todos? Dice el general que intentó conseguir un envío de suministros con una risa derrotada. 4 de los 6 eran pilotos de los 2 superpesados, y los demás lideraban regimientos de mechas ahora en su mayoría reducidos. Entonces será mejor que vaciemos la ciudad y enviemos todo lo que nos queda a la zona. Muerte o gloria. Muerte o gloria. Capítulo 79. Max decidió que enviar equipos de exploración en motocicletas sería una mejora necesaria. Después de que la inundación arrasara con tanto en la zona que debían vigilar era mucho más grande, debido a la falta de escondites. Eso significaba que se necesitaba más movilidad para mantener la seguridad. Son una parte estándar del equipo de infantería de la mayoría de las naciones, aunque el 111 se había quedado sin ellos cuando llegó a este planeta. Afortunadamente para ellos, sus amables y generosos benefactores, los maestros de descenso de Cygnus, les habían legado un suministro masivo de equipo de infantería, que incluía varias motos de exploración eléctricas. Podían cargarse lentamente con energía solar o cargarse rápidamente desde un mecha, y se ensamblaban desde su caja de transporte en minutos. Max envió a los exploradores en parejas, todas las parejas que pudieron conseguir que se movieran, incluidas algunas parejas en destartalados transportes civiles que de alguna manera todavía funcionaban después de todo el combate en la zona. Este silencio fue como una mala noticia para todos, como si el enemigo simplemente estuviera tomándose el tiempo para reagruparse y contraatacar con más fuerza. Así que actualmente, los exploradores están desplegados entre ellos y las ciudades, con un par de mechas sentinel de rápido movimiento enviados hacia adelante para vigilar los avances desde la dirección más probable, desde donde Wrath of Carp fue expulsado. Ni siquiera un mecha de clase Corvette puede alcanzar a un sentinel a toda velocidad, por lo que es mucho más seguro que enviar motos de exploración al punto más peligroso de sus posiciones avanzadas. Coronel, informo de un movimiento masivo del enemigo. 2 mechas superpesados y más de 100 de la clase Reaver, con unidades de apoyo de mechas ligeros.
Los centinelas informan a la mañana siguiente y Max puede oír el esfuerzo en la voz de los pilotos mientras corren hacia la fuerza principal. Oh, cómo odia tener razón. Todas las patrullas, regresen a la base, todas las unidades a las posiciones de defensa, atrincheren los vehículos lanzamisiles con líneas de visión hacia el río si aún nos quedan municiones. Todos los pilotos y equipos de armas pesadas, listos. Despliéguense por todo el perímetro, añade Wrath of Karp. Ya he luchado contra este comandante antes, enviarán fuerzas para flanquear y rodear, buscando un punto débil para entrar en la base y obtener la ventaja del combate cuerpo a cuerpo. Todos escucharon al general. Defensa en círculo completo, con gran concentración en la ribera del río por donde se aproximará la fuerza principal. Wrath of Karp estaba en lo cierto con sus predicciones. 50 mechas de la clase Reaver, además de las 2 unidades superpesadas y una gran cantidad de mechas ligeras, se encuentran frente a ellos al otro lado del río, justo fuera del alcance de las armas. Al mismo tiempo, se han visto 50 mechas de la clase Reaver adicionales y más mechas ligeras dando vueltas alrededor del fuerte a la distancia, buscando una forma de entrar. La forma en que se están conteniendo hace pensar que no les gusta lo que ven. Nico se apresura a hackear el canal seguro personalizado que están usando para esta misión, ya que no quiere perderse ninguna orden o actualización. Tarda unos minutos, ya que no utilizan el algoritmo de cifrado estándar, pero logra obtener una señal funcional antes de que ataquen. Es el peor escenario posible, señor escucha. Cuento 9 cruzados visibles más una compañía completa de mechas ligeros, otra docena de posibles unidades ocultas y la ira de Karp. ¿Cómo está el carburador? ¿Lo repararon? Esta voz suena esperanzada. Negativo, señor, parece que está deshabilitado, con un escudo de asalto bloqueando la parte delantera de la cabina y un blindaje parcialmente reparado. El plan funcionó entonces. El escudo es el que le salvó la vida durante la última gran pelea, y el blindaje está parchado en las áreas esenciales, pero necesita pintura para que todo coincida. Podemos hacerlo. Incluso fortificados, esos Crusaders no pueden hacer frente a 2 Super Eavis. El ataque comienza en 2 minutos, anuncia la voz del comandante Cygnus. Recibí una señal interceptada en el canal de comando de Cygnus. Sospechan de nuestra verdadera fuerza, pero creen que Karp está deshabilitado. El ataque comienza en 90 segundos, anuncia Nico al batallón Starward. Entonces atacaremos en 15 segundos. En 10 segundos, elige tus objetivos. 4, 3, 2, ya. Max hace la cuenta regresiva del ataque. Los misiles salen disparados de los vehículos de transporte de personal mejorados y se lanza una andanada de fuego iónico que se estrella contra el mecha Cygnus mientras se prepara. A continuación se produce una ráfaga de proyectiles y el mecha oculto se revela para unirse a la lucha. El único que no se ha movido es el Wrath of Karp. Los Cygnus mecha que se acercan llegan al barranco en una oleada de 2 docenas de ellos, acercándose lo más rápido que pueden para aprovechar su fuerza en el combate cuerpo a cuerpo, cuando Wrath of Karp cobra vida y su lanzallamas derrite las placas de armadura. Al mismo tiempo, el Ion Bombardment Array se activa contra los Super Eavis. Han sido bombardeados con misiles y han estado esquivando más que disparando, pero cuando el primero de ellos es alcanzado por las armas pesadas de la ira de Karp, las prioridades cambian. Dejan de esquivar y apuntan con sus armas a su compañero herido. Esa es la señal para que Starward y los Buggies lanzamisiles se lancen contra los Super Eavis. Una oleada de 60 misiles, los últimos de su suministro, se centran únicamente en los 2 objetivos junto con el cañón de batalla y los láseres de pulso de Starward. Un Reaver se ha acercado lo suficiente como para intentar saltar el río cerca de él y Max lo golpea con ambas escopetas de plasma a la vez, convirtiendo la pesada armadura central en escoria fundida. Tendrá que agradecerle a Nico más tarde, estas nuevas armas son increíbles para la defensa en espacios reducidos. Que conste que no me gusta este plan, dice Wrath of Karp mientras cientos de balas del tamaño de un puño impactan el escudo que cuelga frente a su torso desde los cañones de fuego rápido de las unidades Cygnus Super Heavy. Un Cygnus Super Heavy explota inmediatamente cuando el bombardeo de fuego de las fuerzas de Kepler lo golpea, la explosión derriba al otro. Wrath of Karp se recupera del bombardeo, el escudo que llevaba ahora está destrozado y la armadura detrás de él muestra un daño moderado después de que su escudo de barbera colapsara bajo el ataque. Una segunda ráfaga del poderoso Ion Bombard Array deshabilita al Cygnus Super Heavy derribado y los defensores gritan de alegría.
Max oye que la sirena de ataque aéreo en Tarich Rage hace un ruido que está seguro es una risa, y el agresivo mecha rojo carga contra un oponente que empuña una espada y que acaba de cruzar el río, con su espada lista. Los otros bandos lo están haciendo un poco mejor que en la parte del río, y todavía mantienen a sus oponentes fuera de las trincheras. El lado de Kepler ahora utiliza principalmente fuego de energía, los rifles de proyectiles de infantería no hacen casi nada contra los mechas y, de todos modos, se están quedando sin munición para ellos. Puede que los rifles de energía Cygnus no te resulten tan familiares, pero tienen muchos disponibles y un suministro de celdas de energía de repuesto cargadas. Max dirige su cañón de batalla hacia la carretera del sur, donde un pesado mecha de un diseño que no reconoce ha atravesado las defensas. Dos rápidos disparos del cañón de batalla impactan en la espalda del robusto mecha y explota en una tremenda bola de fuego. Ve a uno de los defensores caer y se lanza contra el victorioso Cygnus mecha, tirándolo hacia atrás, donde recibe una espada atravesando su núcleo de energía gracias a la furia de Tarit, antes de colapsar de una manera extrañamente humana. Nico patea al mecha para que se quite la espada y se lanza de nuevo a la refriega. Puede que lanzar 100 toneladas de metal en un brutal combate cuerpo a cuerpo no sea el método de combate más eficiente de todos, pero tiene un efecto psicológico considerable cada vez que mata a un mecha enemigo. Los sobrevivientes del ataque se están retirando, junto con lo que Max supone que se suponía que sería la segunda ola de fuerzas, si la batalla hubiera estado más equilibrada, y los defensores comienzan a hacer un inventario de sus pérdidas. Staluart, tenemos movimiento en el campo, los sensores sugieren que es un piloto. Nos estamos moviendo para interceptarlo, anuncia Tarich Rage por el altavoz. Debe haber dañado su radio, decide Max. Por favor, tráeme a tu noble de rango, buen piloto de la furia de Tarit. Soy el Lord General Kirkland y me gustaría rendirme, anuncia el hombre ensangrentado cerca del Super Heavy derribado con un suspiro de resignación cuando Nico se acerca. Capítulo 80. El título de Lord General es un título de Cygnus que eleva el rango de un noble por encima del rango hereditario de su nacimiento. Todos los generales de Cygnus serán nobles, pero durante la guerra el rango del Lord General es apenas inferior al del Lord Comandante, que estará a cargo de este teatro de guerra. Creo que el General Carve es un noble de verdad, por favor, siéntate y te acompañaré hasta él, responde Nico cortésmente, arrodillándose y colocando su destructor de iones en el suelo. Puede sentarse o acostarse en él y sujetarse de las barandillas de seguridad que utilizan los equipos de mantenimiento. La voz suena joven, piensa el general. Quizás la joven piloto perdió a su familia aquí a manos de los rebeldes antes de que llegaran sus fuerzas. El Imperio Cygnus valora mucho la sangre noble y se ofendió desde el principio por las tácticas de los rebeldes, pero era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. El Lord General Kirkland revisa los archivos de inteligencia en su dispositivo de muñeca, buscando cualquier mención a la furia de Tarit en ellos. Sin embargo, lo que encuentra es un poco sorprendente. La familia Tarit es una antigua línea noble, y en un momento dado incluso casó a un miembro de la familia imperial Cygnus en sus filas. Eso haría de esta piloto una noble imperial de Cygnus, así como una noble hereditaria en Kepler, incluso si no fuera el miembro de mayor antigüedad en la línea para heredar los títulos. Por supuesto, hay millones de personas que califican como nobles imperiales en este momento, pero eso no significa que la cultura Cygnus los tenga en menor estima. La familia imperial tiene una larga historia de grandes hazañas y no solo de aquellas que compiten directamente por el trono. ¿Podrías acompañarme a tomar un café mientras se redactan los documentos, jovencita? Pregunta el general, curioso por saber más sobre la situación dentro del reino Kepler y la familia Tarit. Perdóname, general. El campo de batalla no es lugar para una jovencita respetable. No suelo abandonar mi mecha hasta que termina el período de servicio. Espero que lo entiendas, responde Nico con cortesía, haciendo sonreír a la general sentada en el arma principal de su mecha. Por supuesto, la seguridad es lo primero. Hablaste como si este no fuera tu mundo natal. ¿No podría ser este tu primer combate? Llegué con el Abraham Kepler, directamente desde la batalla de Belmont, en mi primera patrulla después del entrenamiento en la academia. Nada de esto era información que la inteligencia Cygnus no pudiera obtener en segundos, en caso de que el general estuviera enviando audio de una manera que ella no pudiera detectar.
La furia de Tarit tiene una espléndida reputación entre las fuerzas, dice una voz junto a ellos cuando entran a la ciudad, y Nico puede ver que el piloto ha abandonado la ira de Carb y se encuentra de pie en la puerta de su mecha gigante preparándose para dirigirse al nivel del suelo. General de brigada, Vizconde Carb. A sus órdenes. Sígame y procesaremos su rendición mientras reparan mi mecha. El último bombardeo causó algunos daños en el módulo de control. Los dos nobles se dirigen a la academia local, donde pueden mantener una discusión adecuada, y Nico regresa al campo para continuar su búsqueda, junto con el mecha de luz y algunos de los cruzados que tienen manos funcionales. Muy poco en el Cygnus mecha se intercambia con su equipo, pero no parecía correcto dejarlo tirado, por lo que Max ordenó que lo recolectaran todo y lo almacenaran dentro de la ciudad hasta que pudieran encontrarle un uso. Una hora después, los equipos de búsqueda hicieron un hallazgo notable entre la cantidad limitada de piezas potencialmente útiles. Una cápsula de eyección del Super Heavy Mecha que explotó. Estaba dañada, pero indicaba que había vida en su interior. La ira de Tarit al general Carb, adelante. Adelante, Tarit, ¿en qué puedo ayudarte? Suena muy formal. Todavía debe estar con el otro comandante. El equipo de limpieza recuperó el compartimento del piloto expulsado del otro Super Heavy. ¿Debería llevárselo para que lo reubique? ¿No debería dejarlo allí un rato? Se produce una larga pausa. Reúne a todos los supervivientes. Cygnus está dispuesto a pagar un rescate por todos sus oficiales. Mantengan con vida a todos los oficiales si los encuentran, equipo de recuperación. Su país está dispuesto a recomprarlo a todos con condiciones. La infantería se ríe de la furia de Tarit. Por supuesto, todos los oficiales de Cygnus reciben un rescate, de la misma manera que la infantería recibe recompensas por los pilotos que capturan con vida. Últimamente, los atacantes los han presionado demasiado para mantener cautivos a los Kigundus, por lo que no han hecho el esfuerzo y los han dejado huir. O tal vez, al solo luchar contra los burócratas rebeldes y sus fuerzas durante su breve tiempo como piloto, se había acostumbrado a matar a todos por traición. Entre los escombros se encuentran dos supervivientes más con uniformes de general de brigada, junto con 3 capitanes y un mayor. No está mal, teniendo en cuenta que menos de 50 unidades sobrevivieron para huir. Todos son llevados a Tarit's Rage para su clasificación y se abre la cápsula, liberando a ambos pilotos con vida. Saludos, oficiales reunidos. Me han dicho que valoran el rango noble por encima del rango militar, ¿es correcto? Todos asienten y ella continúa. Bien, mi conocimiento de la cultura de Cygnus es limitado. Soy Lady Tarit, piloto de la furia de Tarit. Como combatientes civilizados, serán llevados a nuestra base para esperar las negociaciones del rescate. A aquellos que no lo deseen se les puede conceder una muerte misericordiosa ahora, muriendo en batalla con todos los honores. Este era un honor que nunca habían esperado. El rescate les costaría mucho a sus familias, pero morir como cobardes costaría a todo su linaje su título y su buena reputación. El golpe de gracia, o muerte misericordiosa, era una costumbre de la antigua vida de Nico, recordó. Se utilizaba más comúnmente para los heridos graves, pero también se concedía a aquellos cuyo honor exigía que no los mantuvieran cautivos después de una pérdida. Un capitán se pone de pie y dice: Señora Tarit, mi familia es pobre y acaba de ascender. No podemos permitirnos pagar el rescate. Temo morir aquí a causa de mis heridas. Mi más sentido pésame, señor, dice, y luego le golpea la cabeza con un dedo gigante, destrozándole el cráneo y el cuello. Alguien recopile su nombre para incluirlo en las listas de muertos que llegan. Gracias por su consideración. Cygnus paga un beneficio considerable por muerte a las familias que pierden un piloto en combate. Uno de los generales se inclina ante el mecha de clase Crusader de aspecto siniestro, la pintura de color rojo sangre ahora quemada y raspada por todas partes, y salpicada de barro y aceite. Ahora, a llevaros a todos con vuestro compatriota. Un piloto del otro Super Heavy también sobrevivió, les informa Nico. Se dan cuenta de que ya han aprehendido a 5 de los 6 generales del Estado Mayor. El Lord Comandante probablemente huirá avergonzado por haber ordenado una misión que hizo que tantos generales fueran capturados con vida. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.